Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Hechos 9:6, mire qué poderosa esta porción bíblica. Hechos 9:6, mire lo que dice. Dice, él temblando y temeroso, dijo, Señor. Créame, cada palabra, cada coma, cada punto tiene una revelación poderosa. Y la vamos a ver. Él temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se atrevería a preguntarle al Señor en esta mañana de manera honesta y genuina, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Se atrevería a hacerle esa pregunta al Señor? Eso luego vamos a abundar un poquito, pero se atrevería. Porque recuerden, la semana pasada se lo mencioné. La realidad es que muchas veces hacemos preguntas a Dios, pero no estamos en una posición maduras para recibir las respuestas de Dios. ¿Ve la diferencia? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor le dijo, levántate y entra, ¿en dónde? En la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Otro principio que lo vamos a explicar al final, pero la gran mayoría de las personas no asimilan que el principio de todas las cosas es la realidad de que Dios nos pondrá gentes, personas, maestros, que Él utilizará y usará, como su pastor ahora mismo, ¿verdad? Yo soy un instrumento de Dios para decirle a la luz de la palabra. Pero como estamos acostumbrados a entrar y caminar y ser gobernados por una cultura independiente, en donde queremos, ¿verdad?, hacer las cosas, queremos lo mejor de Dios, pero sin abrazar el concepto que Dios tiene de la realidad de vida que nosotros tenemos que vivir. ¿Está conmigo? Por eso he titulado
este mensaje correctamente equivocado. Correctamente equivocado. Y quiero que nos centremos en esta pregunta que Saulo le hace a Jesús, porque es medular al momento de ver lo que estamos haciendo hoy. Pero tenemos que ver basado en qué. No está mal que usted haga cosas, no está mal que yo haga cosas, pero tenemos que saber sobre qué está construido lo que estamos haciendo. ¿Qué alimenta esa fuente de decisiones? ¿Qué alimenta nuestros pensamientos para tener una idea que es lo que nos conduce a las cosas que fuéramos a hacer? Si fuéramos a ver cada detalle, yo estaba leyendo y se lo estaba comentando a la pastora esta mañana, si fuéramos a ver cada detalle que vemos en esta historia, y de hecho por tercera vez o cuarta vez se lo voy a decir, nunca he predicado de esta porción bíblica. Nunca. Cuando sigo abriendo y sigo leyendo, veo que hay porciones, historias y eventos que yo nunca los he tocado. Los he mencionado por encima, pero nunca he profundizado en una enseñanza. Pero el Señor esta madrugada me hizo observar esta palabra. Y si fuéramos a ver cada detalle, desde que Él va por el camino, la caída del caballo, cuando se quedó ciego, porque Pablo se quedó ciego. Porque muchas veces, mi amado, para ver las cosas de Dios tenemos que cegar, vamos a pasar por una ceguera, porque tenemos que dejar de ver lo que hasta ese momento ha sido lo único que hemos visto. Y para poder cambiar nuestro lenguaje, para poder cambiar nuestras confesiones, Pastor Manuel, tenemos que mirar a cara descubierta qué es lo que Dios nos está requiriendo, Nancy. ¿Cuáles son sus requerimientos? ¿Cuál es el diseño? ¿Qué Dios tiene en mente? ¿Se ha preguntado alguna vez qué Dios tiene en mente? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué creó las cosas? ¿Por qué le dio la casa? ¿Por qué tiene la familia que tiene? ¿Se ha preguntado? ¿Se ha hecho todas estas preguntas? Así que no se me ponga nervioso, porque aunque sí esto requiere una enseñanza de un año, yo puedo sacar aquí una enseñanza de un año completo, 7 mensajes del caballo, 7 mensajes de la ceguera, aleluya. Y en el caballo podríamos tocar el Apocalipsis, los caballos de los jinetes del Apocalipsis, es broma. Pero quiero en esta mañana, mis amados, esto lo hago para tener sentido del humor y no se me pongan muy serio. Voy a ser intencional. Estoy tratando de aprender en mi vida a ser intencional. Créame, porque ser intencional nos ayuda a desarrollar, a enseñar con mayor precisión, a predicar la palabra como hay que predicarla. No conforme a lo que yo pienso, sino conforme, porque podría ser intencional en muchas cosas, pero no conforme a la intención que tiene Dios, porque Dios, escuche bien, es un Dios intencional. Dios no opera al azar, Pastora Mayra. Dios no se levanta por las mañanas y esto es como un juego de dardo. No. Dios es intencional, ha sido intencional. Y aunque usted no lo pueda entender hoy, Cristo estuvo presente hasta en la creación de todas las cosas. Hay que ver la intención de todo eso. Pero quiero centrarme en lo que es la pregunta que Saulo le hace a Jesús. Esa pregunta es pero muy relevante para nuestro entendimiento, cuando Él le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y la vamos a partir en varias partes para que usted pueda comprender, porque no es cualquier pregunta. Por eso no la podemos tomar de manera liviana, porque se trata de oír, escuche bien, una voluntad, y se trata de oír una instrucción. Usted no ha entrado en este reino para traer su voluntad. Usted ha entrado en este reino para hacer una voluntad, que es la voluntad de Dios. Y esto tenemos que entenderlo, porque hasta la manera de orar, Jesús requirió que oráramos comenzando: hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Y también tenemos que entender que se trata de una instrucción. ¿Cuáles son las instrucciones de Dios para mí? Por eso Saulo le dice: ¿qué quieres que yo haga? Saulo no tenía problemas con seguir órdenes, porque de hecho lo que él estaba haciendo en ese camino donde fue alumbrado y fue derribado de su caballo era por razón de unas instrucciones. Él estaba
dando paso, ¿verdad?, unas puertas. Y ese era el camino de Damasco. Pero esto lo hacía porque pensaba, ¿verdad?, y usaba su pasión en lo que él creía que era lo correcto. Y ese es el espíritu de este mensaje. Y esto es importante comprenderlo, porque todas las cosas que hoy creemos que son correctas, cuando la miramos a la luz de la Escritura, son solo cosas correctas, pero muchas de ellas, cuando vemos a Dios con claridad y vemos su voluntad, nos damos cuenta que son cosas equivocadas. Son correctas para nosotros, pero de manera equivocada. Romanos 10:2. Mire lo que Pablo le dice, porque es importante que entendamos que en muchas ocasiones vamos a tener celo y pasión por muchas cosas. ¿Cuántos se han encontrado aquí con una pasión y un celo por una idea, un sueño, algo que le venga a la mente y esto, y usan la fuerza? Usted los ve más comprometidos a un margen, que eso es algo que hay que decirle usted tenga, hay que darle los respetos. Solamente que en los aspectos de Dios, aleluya, pues ahí bajan las revoluciones. Pero ¿qué tal? Imagínense todo lo que podría ocurrir si usamos toda nuestra fuerza, todo nuestro celo, pero encaminado, aleluya, con una realidad correcta, con ciencia, como dice ahí. Pablo le escribe a los romanos y le dice: ustedes tienen suficiente celo, y la palabra celo es pasión. Ustedes tienen poderoso, todo, ¿verdad? Mira, dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme ¿a qué? Dígalo conmigo, no conforme. Ok, vamos de nuevo. No conforme a ciencia. Lo que significa es que muchas veces vamos a tener la pasión y el celo correcto para unas cosas que hemos aprendido en el pasado. Ideas, transferencias familiares, tradiciones. Vamos a pensar que el pedazo de jamón hay que acomodarlo en el mismo freezer pequeño que aprendimos hace 30 años atrás. Entonces, posiblemente la intención es buena de guardar el jamón, pero necesitan más espacio. Así que es aquí donde Dios entonces nos instruye para que podamos entender que posiblemente tenemos una idea muy apasionada, con mucho celo, con mucha energía, pero de manera equivocada. Porque todo lo que no se hace con la ciencia de Dios se hace de manera equivocada. Así era Pablo. Pablo tenía los textos correctos. Pablo tenía la Biblia correcta, pero también a la vez tenía una creencia incorrecta. Ok, se lo voy a repetir lo mal allí, que no lo entendió. Pablo tenía los textos correctos, tenía la Biblia correcta, pero tenía la creencia equivocada. Quizás en el pasado fue la correcta, pero en ese momento particular él usó su pasión y su celo para perseguir a la iglesia, que más adelante vamos a ver que era el cuerpo de Cristo. Para Saulo, él se encontraba en lo correcto, solo que estaba correctamente equivocado. Dile a tu hermano: Saulo entendía que estaba en lo correcto, pero estaba correctamente equivocado. Si yo te digo en esta mañana qué cosas, a la luz de la verdad, tú y Dios, qué cosas posiblemente hoy tú podrías hacer un inventario y posiblemente 10 cosas en tu vida tú piensas que son correctas y las llevas haciendo y las llevas haciendo y las llevas haciendo, pero solamente tienen una sola descripción: pérdida de tiempo, porque todo lo que se hace de manera equivocada en este reino, aunque te quede, aunque seas salvo en el más allá, no vas a tener resultados, porque esto es un reino de causa y efecto. La ley de la siembra y la cosecha es la ley gobernante en este reino. Por eso se requiere, aleluya, precisión, se requiere una acción correcta y se requiere, aleluya, honestidad
para identificar todas las cosas que pensamos que hoy son correctas, pero de manera equivocada. Denle un aplauso al Señor si está entendiendo esta hermosa palabra. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuántas cosas hoy estamos con pasión, con una defensa articulada, argumentos, con la información a nuestro entender correcta, pero realmente equivocada? Esa es la pregunta, ese es el mensaje. ¿Cuántas cosas? Tenemos que llevarlo a la luz de un análisis. Yo no puedo sentarme aquí a señalar, aleluya, por la apariencia y decir: no, Luis, tú tienes que cambiar esto, cuando no le contestas al pastor un texto que te envía. Mira cómo se ríe. Yo sé que pensaste que me lo contestaste, ¿verdad que sí? A veces pensamos que contestamos, pero no hemos contestado. Es broma, Luis, tranquilo. Lo tengo que ver porque yo sé que no te vas a enchismar, ¿verdad que sí? Eres maduro para esto, gloria a Dios. Y esto es medular, mis amados, y para esto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante la ayuda del Espíritu Santo en un análisis como el que tenemos que hacer, pastora? La ayuda del Espíritu Santo porque es importante, porque Él es a quien se le encomendó por el Padre convencer. Él es. Por eso usted ve que yo no me frustro. A veces los líderes como que dicen: no, pastor, pero mira, ¿qué? Y usted me ve tranquilo, porque yo no puedo convencer a alguien que no ha sido convencido por el Espíritu Santo. Nada, se lo voy a decir a este grupo, que es donde está la carne. Yo no, la carne, el Espíritu Santo te está hablando, el tibón. Es que él me está trayendo acá. Yo no puedo convencer a alguien que el Espíritu Santo no haya convencido, mis amados. Entonces, ¿por qué los pastores renuncian? ¿Por qué los mensajeros, los ministros competentes de este pacto terminan renunciando? No porque tengan la capacidad ni el llamado. Simple y llanamente, pastora, es que no han entendido que quien convence no son ellos, es el Espíritu Santo. ¿Por qué es el Espíritu Santo el que convence y a su vez da crecimiento? ¿Por qué? Porque para evitar que yo crea que el crecimiento y el convencimiento es un mérito mío, es un mérito estrictamente del Espíritu Santo que lo habita usted para convencerlo y para dar crecimiento, porque no puede haber crecimiento si la voluntad no se mata y no hay convencimiento del Espíritu Santo. Por eso vemos a tantas personas empujando, tratando de manipular. Y vuelvo y lo repito, y soy repetitivo, y esto y lo otro, y traen al otro y tal. Yo voy a traer siempre ministros aquí, yo no tengo problema con eso. Pero si la palabra que yo le estoy predicando a usted no es suficiente, tiene que preguntarse cuánto el Espíritu Santo le ha convencido y le ha hecho crecer la semilla que ha sido sembrada en este reino en su vida. Porque el día que usted lo entienda, entonces dejarás de estar corriendo detrás de cosas y te convertirás en un administrador de lo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de ti. Yo quiero que usted pueda entender esta verdad, porque esta es la verdad que nos va a hacer libres. Y así entonces, cuando entendemos esto, no caemos en la trampa de la culpabilidad que muchos ministros tienen. ¿Sabe cuál es? Porque usted sabe que en Estados Unidos la incidencia de suicidios en los pastores es muchísima. ¿Cuántos han leído eso? No llegan a los servicios, envían la familia. Cuando la familia los va a ver, están ahorcados en las marquesinas. ¿Sabe por qué? Porque no han entendido este principio. Puede haber algo que deba ser trabajado de manera médica. Yo respeto eso. Yo no tengo problema con eso. Pero un ministro tiene que entender que el comportamiento de una persona
que está en un lugar donde se le da la misma comida y el mismo alimento, si esa persona no asimila, no entiende, no abraza, eso no es culpa del ministro. Es posiblemente porque no se ha dado la cena en el alma. Y no se ha permitido que esa semilla pueda crecer de la manera correcta. Entonces, cuando esto no se entiende, ¿qué es lo que ocurre, Marco? Entonces, el pastor siente culpabilidad. Ah, no, pero es que yo me siento culpable porque Marco no está dando los frutos que tiene que dar. No, que yo no puedo sentir culpa por eso. Porque yo soy un sembrador, yo no doy el crecimiento. Y tiene que llegar a un punto, está bien al principio que se le dé vivir, pero luego la persona tiene que sentarse a la mesa con Cristo y con el Espíritu Santo y comer comida sólida y dejar las cosas que eran de niño en el pasado y convertirse en gente adulta, responsable, madura, comprometida, que se involucran en los asuntos de Dios. Esto es medular, mis amados, para entonces no sentir esa culpa. Ahora bien, como dato, esto que hacía Saulo con la iglesia también no era un problema para ellos. Le voy a explicar algo bien importante. Lo que hacía Saulo con la iglesia. ¿Cuántos han leído las cosas que hacía Saulo con la iglesia? Los perseguía, los asolaba, entraba a sus casas. Imagínate, Manuel, y que estemos allí comiéndonos ese ribeye hoy en tu casa, y entre Saulo y nos arrastre. Solamente que tú le vas a decir, tírame en la piscina. Los arrastraba, los perseguía, los asolaba. No tan solo Pablo, el gobierno romano hacía lo mismo. Ellos sabían que hoy estaban predicando y mañana podrían ser antorchas en un poste crucificados. Ellos sabían que hoy podían estar en una reunión en la mesa, pero al otro día podían ser comida de los leones, pastora. Pero diga conmigo, a ellos no les preocupaba eso. Porque cuando tú entiendes en este pacto que los asuntos de la temporalidad están gobernados y vencidos en la cruz del Calvario, entonces tú sabes que eso que te podría ocurrir mañana ya tiene o ha perdido todo el poder de distracción en las cosas que tú tienes que hacer como hijo recreado, entendido y nacido de nuevo. Conoces la verdad. No estás que si mañana me pueden poner allí como antorcha, mañana puedo ser comida de los leones. Y usted posiblemente hoy tiene un problema, o un gran problema, o un problema mediano. Y usted hay que estar en los pantalones de esa iglesia primaria. Ahora, pero ¿por qué vemos una iglesia primaria efectiva, comprometida? Donde nada de lo que tenía era de ellos, todo era en común. Había unas leyes que gobernaban esa iglesia primaria. Simple y llanamente porque entendían que Dios había vencido. Para ellos Roma no era un problema, para ellos Saulo no era un problema. Y le voy a explicar algo bien poderoso. Cuando usted entiende que un problema no es un problema, Dios se encarga de ese problema. No, yo no sé, yo creo que lo dije en inglés. Cuando tú entiendes que un problema no tiene el poder de un problema, porque está en las manos de Dios, entonces, pastor, Dios se encarga de ese problema. Posiblemente hoy tu problema está tan fuerte y tan vivo delante de ti, porque sigues pensando que ese problema es un gran problema. Pero qué tal si yo te digo que ese problema en las manos del Señor se convierte en algo diminuto, simple y llanamente, pastora, porque Él tiene el poder de hacer lo que tiene que hacer. Y entonces cuando entendemos esto, ya las preocupaciones no nos gobiernan. Nos mantenemos enfocados, baby. Nos mantenemos, aleluya, gloria al Señor. Nos mantenemos mirando lo que tenemos que mirar, aleluya. Nada nos preocupa, nada nos distrae, nada está en nuestra mente. Solamente en nuestra mente están los intereses y la voluntad de Dios. Que, ay, Dios mío, ayúdame. Que es lo que tiene que gobernar nuestra vida. Aleluya. Que mucho nos falta aprender de todo eso, ¿verdad? Pero hoy es lo contrario. Como no hemos entendido cómo funcionaba la iglesia primaria, para qué fue hecha,
qué es lo que representa en el tiempo presente, pues entonces, ¿qué es lo que hacemos? Publicamos nuestros problemas, seguimos pensando, gloria al Señor. Pero la iglesia primaria no hacía estas cosas. La iglesia primaria seguía haciendo lo que tenía que hacer. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Mira esta porción bíblica, quiero que la lea, Hechos 8:4, porque es lo que revela la concentración que tenemos que tener en las cosas que tenemos que hacer. Mira lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Pero los que fueron esparcidos, ¿por quién? Dígame, ¿por quién? ¿Ah? No, ¿por quién le estoy preguntando a usted? ¿Por quién? ¿De quién estamos hablando? De Saulo, gracias Manueli. Los que eran esparcidos, porque cuando leemos el capítulo 8 de Hechos, de lo que habla es eso, de todas las atrocidades que hacía Saulo. Dice, pero los que fueron esparcidos por Saulo, yo le podría ir para poderlo entender, iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio. Eran reducidos, sus casas eran quemadas, arrastradas, los familiares eran quemados, tirados a los leones. Pero ahí dice que iban ¿qué? Anunciando el evangelio. Es lo que dice la versión Reina Valera. Ahora bien, ¿qué es el evangelio? Buenas nuevas. Pero eso es lo que hoy no vemos eso. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Si sale allá Putin con una idea, ya llegó el fin. Entonces todos los mensajes, como si le metieran el virus en la cabeza a todos los mensajeros. Si tiembla la tierra, señales del fin de los tiempos. Y se contamina el mensaje. En ninguna parte vemos ahí que la iglesia primaria contaminó. Tenía los elementos, tenía las razones, tenía las excusas para hacerlo, pero nunca dañó ni comprometió el mensaje del evangelio. ¿En qué parte los mensajeros de este tiempo no han entendido la verdad de la palabra? Que no importa lo que estemos pasando, ni las vicisitudes que podamos estar viviendo, el mensaje no se puede adulterar, no se puede dañar. Pero como es lo que se vende y es lo que la gente le gusta, porque un creyente que no ha sido libre del miedo se alimenta de mensajes. Por eso es que vemos este tipo de eventos llenos, de congregaciones llenas. Tú le dices que, mire, amado, no voy a entrar en el detalle de la experiencia del viernes. En un momento donde se tenía que escuchar una palabra, ¿verdad? Eso no tiene que ver con ustedes aquí. Y aquel mensajero empezó que si en cualquier momento puede caer una bomba nuclear y desaparecernos. Y comenzó a hablar del anticristo allí, toda la gente llorando a la pérdida de la persona. Y yo de Dios mío, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Hay algo que tiene que ser reformado en la mente, en el sistema. Yo creo que tenemos cautiva a la iglesia. Hay que devolvérsela a Cristo. Hay que devolverla a la verdad presente. Hay que devolverla al evangelio. Pero la tenemos prisionera de ideas, de miedo. Aleluya, de bacterias dañadas que han contaminado el mensaje. El problema no es los mensajeros, el problema es la cantidad de creyentes que yo conozco que le gusta la bobería esa. Es lo más que tiene view, es lo más que tiene like, es lo más que se comparte. Observe para que usted vea el mercadeo de este tipo de palabras. Tenemos que orar. Yo quiero llevarlo es que ante la respuesta, como le dije ahorita, que esto es un reino de causa y efecto, donde lo que gobierna es la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, ante la respuesta de ellos, de a pesar de todas las circunstancias que están pasando, y ellos seguir haciendo lo que tenían que hacer, si hoy las cosas se ponen difíciles en el mundo temporal donde tú vives, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? No, pastor, yo me quedo aquí tranquilito para que no me pase nada en la calle. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es el sistema de respuestas tuyo
ante algún evento negativo que ocurra. Si se vuelve a repetir de nuevo una pandemia, un problema, si se levantare alguna persecución, que son cosas que nosotros no debemos preocuparnos por eso, porque son asuntos anticristo, que se oponen al diseño y a la voluntad de Dios. Pero ¿qué ocurriría? ¿Qué pasó después del COVID con miles de iglesias en Estados Unidos? Cerraron porque la gente renunció al evangelio y se convirtieron al COVID. Si hoy se repite alguna situación similar, ¿estarías dispuesto o tendrías la estamina para mantener firmeza en lo que tú has creído? De decir como Josué: yo y mi casa serviremos. Es una afirmación, aunque es un dato histórico para Israel, pero es una afirmación presente para nosotros. ¿Cuánto estaríamos dispuestos? ¿O nos quedaríamos tranquilos? ¿Apagaríamos la llama, la pasión? Ahora bien, ante la respuesta de ellos, Jesús, diga conmigo, se encargó de Saulo. Dígalo de nuevo: Jesús se encargó de Saulo. Porque todo aquello que tú pones en las manos de Dios y sigues obedeciendo, gracias por el entusiasmo, todo aquello que tú pones en las manos de Dios y sigues obedeciendo, entonces Dios se encarga de eso que tú pusiste en las manos de Él. A causa y a razón de la obediencia, entonces Jesús se encargó de Saulo. Y Jesús se encargará de las situaciones que hoy están delante de ti como grandes problemas, a la medida que tú confíes y pongas eso en las manos de Él. Nuestro nivel de obediencia y respuesta a los problemas presentes le permitirá hacer a Dios su trabajo exclusivo. Tu nivel de obediencia, de compromiso, de abrazar esta vida y crucificar la vida que tanto ama, que es la vida de la temporalidad, de la carne, del alma. Una vez tú te determines en un nivel de obediencia, tus respuestas a la vida presente van a cambiar y Dios se encargará de tus problemas. Dios se encargará de tus Saulos. ¿Cuál es tu Saulo en esta mañana? ¿Cuál es tu Saulo? Búscate a alguien, dile: ¿cuál es tu Saulo? ¿Cuál es tu Saulo? Tu Saulo puede estar disfrazado de muchas cosas. Nadie está exento de Saulo. Ahora bien, ¿nos atreveríamos a preguntarle a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta de este mensaje. ¿Tú te atreverías a pararte frente a Dios? Porque yo creo que hay personas que, de hecho, no tiene que ver con ustedes. No es el caso de ustedes. Es el caso de la gente que me está viendo. Es la gente de Houston, que no se atreverían a hacerle esa pregunta a Jesús. Porque, escuche bien, hacerle una pregunta como esta nos llevaría a darnos cuenta que hemos hecho todo menos oírlo a Él. Ok, gracias Mayra. Esta pregunta no es popular, porque preguntarle al Señor: ¿qué tú quieres que yo haga?, envuelve tanto que una vez Él nos responda, nos daríamos cuenta que hemos estado haciendo muchas cosas y envueltos en muchas actividades, pero no lo hemos oído a Él. Pablo estaba envuelto en actividades, tenía las cartas correctas, tenía la Biblia correcta, tenía los textos correctos, tenía la teología correcta, pero no la voz correcta. Por eso cuando escribe Filipenses, pastora Mayra, dice, hace un recorrido de su currículo, lo que hoy para muchos, tú lo ves ahora, yo he visto estatus, dice, estatus no, el nombre, dice, doctor, apóstol, pastor, maestro. Y es rayo, que basurero de título. Pura basura, mis amados, pura basura. Entonces Pablo dice, todo eso lo he estimado por basura. Pues en este tiempo lo que Pablo dijo que era basura, hoy es un estandarte, es un baluarte para muchos predicadores.
Esto es una verdad, mis amados. Y tenemos que entenderla. Y por eso no todo el mundo está dispuesto a hacer esta pregunta. Porque nos daríamos cuenta, Ronnie, que hemos hecho mucho, pero sin oír la voz correcta. Nos daríamos cuenta que tenemos muchos libros, hemos leído mucho, pero no oímos la voz correcta. Entonces lo que ocurre en este camino, amada, es que Pablo fue interrumpido por la voz que debía oír para que se diera cuenta que estaba haciendo muchas cosas de manera correcta para él, pero de forma incorrecta para Dios. Ok, gracias. Yo sé que esto es, oye, como me dice alguien aquí, la malanga, pastor. Pues mire, le voy a decir que vamos, eche aceite de oliva, baje esa malanga, porque es la verdad que necesitamos para ser libres. ¿Puedo decirle el santo? No hay problema. No lo harían, porque, escuche bien, mucho desánimo y cansancio experimentado por una gran mayoría ha estado siendo alimentado en lo que están haciendo, pero no en lo que deben oír. Usted, escuche bien, para usted poder tener energía, ¿qué usted tiene que qué? Comer. ¿Qué es la comida? La gasolina. ¿De dónde? ¿Del carro, del cuerpo de usted? Esa es la gasolina. Entonces tenemos que ver por qué nos sentimos desanimados. ¿Por qué usted hoy se sigue sintiendo desmotivado? Y sigue poniendo por Facebook la tormenta, lo otro, el diablo, la lucha, las batallas. Cuando posiblemente, yo no voy a negar esos factores, voy a respetar esa línea. Otro día predicaré de eso. Pero, escuche bien, mucho desánimo aparece por razón de la mala alimentación. Mucho desánimo que se experimenta en el cuerpo físico. Hoy yo le puedo decir que yo he tomado medidas drásticas en mi alimentación y yo siento mayor energía, ¿verdad, pastora? Pues la pastora me ve allí trabajando y esto y no me canso, gloria al Señor. Eso es a lo que me refiero, mal pensado. No, ahora, claro que sí, eso es proteína. Pero si lo traemos a la vida espiritual, dime qué tú estás comiendo y yo te explicaré tu sintomatología. Dime a quién estás oyendo después que me escuchas a mí. ¿A quién te vas a escuchar en la emisora, en Facebook? El seminario de demonología. Después que yo te siembro una palabra de fe, de esperanza, de reino. Te doy un buen Stevens steak. Pero entonces después te vas al servicarro a pedir los nuggets esos, aleluya, de McDonald's, sintético. Pero como te llena, está bien, te llena, pero no te alimenta. Hay cosas que estás escuchando posiblemente que te están llenando, pero que te llenen no significa que estás siendo nutrido. Estás siendo entretenido, pero no transformado. Ayúdame, Dios mío. Por eso es importante, de manera honesta, pararnos en nuestros caminos. El profeta Jeremías dijo: paraos en los caminos y preguntad. ¿Por qué? ¿Por la senda? Pero esa no es la traducción correcta. Es la senda de la verdad. Y cuando el profeta le estaba diciendo eso al pueblo, lo que le estaba diciendo es: párense en los caminos y pregunten por todas las acciones y decisiones que tomaban los patriarcas cuando le era revelada la palabra de la fe. Es lo que nos hace falta, mis amados. Entenderlo, ver qué estás oyendo, qué estás leyendo, en qué estás invirtiendo tu tiempo. Por eso cuando le hacemos la pregunta a Dios: ¿qué tú quieres que yo haga?
envuelve un análisis honesto de todas estas cosas. ¿Cuántas horas pasamos viendo TikTok? Toda esa basura se sigue metiendo. Entonces te levantas por la mañana con una... Tú dices, Señor, ¿por qué estoy cantando esta música mundana? Porque esa basura se queda en el inconsciente. Te estás alimentando, estás desnutrido. Entonces después para venir a la iglesia estoy desanimado. No se trata que estés desanimado para venir a la iglesia. Es que estás mal nutrido. Estás mal nutrido. Y no estoy diciendo, usted puede tomarse un domingo, irse con su familia. Todo eso está excelentemente bien. Usted me lo dice, puede irse 2 domingos, 3 domingos, como usted quiera. Yo no tengo problema con eso. Lo importante es que usted mantenga su ánimo y su fe inamovible. Y que usted sea responsable con la alimentación espiritual. Por eso Jesús, cuando los discípulos le trajeron comidita, ¿se acuerdan ese momento? Aquí le traemos unos sándwichitos. Jesús le dijo, no, olvídate de eso, yo no tengo tiempo para comer eso ahora. Porque mi comida es hacer la voluntad de Dios. Entonces, tu comida, la comida que te va a nutrir, la comida que va a trabajar con los síntomas para que seas un hijo de Dios efectivo, no emocional, sino espiritual, será comerte la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, si no me comes, si no comes mi carne y no bebes mi sangre, no podrás tener parte. Todo trata de una comida, Mayra. Entonces la iglesia ha querido trabajar con unos síntomas y mantenerlos, ¿verdad? Y no voy a entrar en una profundidad, pero yo te reto en esta mañana para que tú puedas entender que posiblemente es el alimento que te estás comiendo. Posiblemente es que tienes que decirle al Señor, Señor, ok, de ahora en adelante yo me voy a comer tu voluntad. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. ¿Cuántos tienen una palabra? Si hoy está accesible en sus teléfonos, en sus iPads, la palabra está disponible. Lo único que tenemos que hacerla, pastor, es comerla. El que come y bebe mi sangre, ese es y vivirá. De eso es que se trata. Pero no lo queremos entender. Queremos seguir alimentando la chuleta, la carne. Gloria al Señor. Y tenemos que ver, aleluya, salir, porque estos síntomas nos invitan a tener posturas que para nosotros son correctas, pero de manera incorrecta para Dios. Tenemos que ver qué es lo que es correcto para Dios, no es lo que es correcto para mí. Para Pablo era correcto seguir siguiendo a la iglesia, pero para Dios no. Él era un obstáculo en el avance. Por eso todo lo que muchas veces se proyecta en el ministerio durante estos 12 años que ya llevo pastoreando, todo lo que se ha levantado que parece que va a destruir este ministerio, ¿sabe qué? Yo me quedo tranquilo porque yo sé que aquello que amenaza el cuerpo, de eso se encarga Dios. Eso no es una preocupación para mí, baby. A mí no me preocupa eso, porque yo soy solamente un servidor y un mayordomo en este ministerio. El cuerpo es de Cristo y este cuerpo tiene una cabeza, aleluya, que cuida de este cuerpo. Por eso en ocasiones seremos derribados. Oh sí, de nuestros caballos. Vas a ser derribado de tu caballo. No para muerte. ¿Sabes por qué? Vas a ser derribado para que puedas ver la luz. Y por causa de la luz. Porque la luz es la revelación. Porque las tinieblas no existen. ¿Cuánto lo sabe? Lo que existe es la ausencia de la luz. Y cuando la luz llega, tú vas a ser derribado del caballo que tú has construido y a lo que estás llamando como vida. Y es aquí donde Él se revela. Y le voy a decir algo, no fue Dios que lo derribó, pero sí la luz de Dios lo derribó. O sea, Dios no derriba a nadie. Dios no se levanta por la mañana que si déjame hacerle la vida imposible a Mari, déjame ponerle ahí, aleluya, ahí a la suegra al lado de Manuel y para que gloria al Señor. No, pero sí
la luz lo hizo. Porque en esta luz estaba representada la verdad que viene para alumbrar un sistema de creencias, de tradiciones que generan intenciones solamente que están mal encaminadas. Yo quiero que usted salga en esta mañana haciendo un análisis, porque eso le toca a usted, de cuáles son hoy sus intenciones y qué alimenta esas intenciones. Porque Pablo tenía buenas intenciones, pero mal encaminadas. Él pensaba que eso era correcto, pero estaba mal conducido. Ahora bien, y con esto ya, bueno, no voy a decir que estoy terminando, porque vi una de comentarios de algunas personas de las supuestas mentiras que decimos los pastores. A mí no me dio gracia eso, ¿verdad? Pero no es que uno mienta con el tiempo cuando está terminando, es que hay una responsabilidad de la formación de Cristo en la vida de ustedes. Pero no voy a decir lo de los 5 minutos. Ahora bien, primer aviso, eso me gusta, linda. Ante su caída, lo próximo que ocurre es que Jesús lo llama 2 veces por su nombre. Y esto es importante porque se ve la intención de Jesús en el aspecto. Versículo 4 dice: Saulo, Saulo, 2 veces. ¿Te imaginas eso? Y Belí que diga: ¡Ibelí, Ibelí! Y dice: ¿a rayo qué es? Y miras y Robert está despierto, está durmiendo, roncando, y tú dices: alguien me está llamando. Pero Jesús lo llamó 2 veces. Lo que ocurre ahora es que comienza algo muy importante que se debe dar inicio en nuestras vidas como individuos y como cuerpos de Cristo. Es que lo que ocurre ahora es la corrección de un sistema de creencias, de lo que él pensaba que era correcto. Todo lo que hoy posiblemente tú has pensado que es correcto, posiblemente es correcto, pero posiblemente es incorrecto. Eso lo tienes que, la evaluación la tienes. ¿Cómo la voy a hacer? A la luz de la palabra. No es como te enseñó tu papá y tu mamá. Es conforme a lo que dice la palabra, porque al final dice aquí que todo lo que hagamos, lo hagamos conforme a mi opinión, a la opinión del pastor, a la palabra. Te tiene que hacer ese análisis. Y Pablo entonces, basado en esa realidad de lo que estaba viendo, porque era algo inusual lo que le había ocurrido. Él era un hombre estrictamente preparado en religiosidad, en dogmas, en prácticas. Para él lo que le estaba haciendo era lo correcto. Él veía a la iglesia como enemiga de Dios, pero el enemigo era él. Él era el enemigo de Dios. Él era el enemigo del propósito de Dios, de la intención de Dios. Y Jesús, como todo un caballero, ante la pregunta de Pablo cuando le dijo quién era, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que esto se puso difícil y se puso complicado para Saulo, porque lo que él pensaba que era correcto ahora estaba siendo iluminado con la antorcha y la luz de Dios. Imagina que ahora en esta mañana yo oro para que se prenda el bombillo en la cabeza de muchas personas. No, aquí ustedes están iluminados, los que me están viendo, los de Houston. Allá tienen que estar diciendo: pero ¿qué usted dijo el domingo que eran los de Puerto Rico? Pero la luz, lo que debe ocurrir en cada creyente es ser iluminados con la verdad de la palabra. Tenemos que ser iluminados. Y ante esa declaración de esta visita inesperada en el camino que para Saulo era correcto, pero para Dios equivocado, hay algo bien importante y medular para poder entender la revelación de este pacto. Hubo una rendición. Digo, rendición. Lo primero que Pablo dice que fue, ponme ahí el primer versículo, el primero. ¿Qué le dijo? Dígalo. Señor. Déjalo ahí. Eso es lo primero que tiene que ocurrir. Señor. Porque lo que es tu Señor será lo que gobernará tu vida. Si yo te pregunto hoy,
¿quién es tu Señor? No me vengas a decir, Dios es mi Señor. No es cuestión de que tú me digas, porque los demonios creen y tiemblan. Estoy hablando de Señor. ¿Quién es tu dueño hoy? Si yo te pregunto, ¿quién es dueño de tus emociones? ¿Quién es dueño de tu historia? ¿Quién es dueño de ti y te está manipulando? ¿Quién te domina? Porque Pablo tenía una persona que lo dominaba. Tenía todo lo que lo dominaba, solamente que no era Dios. Porque si hubiese sido Dios, él hubiese trabajado a favor del propósito y no perseguido el propósito. Pero como no entendió, persiguió el propósito y perseguía a la iglesia. Porque la iglesia es la manifestación del propósito de Dios para manifestar buenas obras, creadas desde antes de la fundación de todas las cosas. Ahí se rompe todas estas ideas que tenemos. Fui creado porque el Señor debajo de este palito. Y fui creado porque el Señor me va a dar esto, me va a dar lo otro. Todo eso son consecuencias. Pero serán consecuencias cuando abraces el propósito de Dios. Fue lo que Jesús llamó y dijo que eran dígalo, añadidura. Pero seguimos diciendo que es la bendición. ¡Qué bendición! ¡Ay, estos zapatos! Mira estas tenis, ¡qué bendición! Estas tenis ya mismo se dañan porque yo le doy paleta. Y cuando ven a ver están amarillas, pastora. ¿Verdad que sí? Están allí tiradas. Aleluya. Pastor, usted hoy está lo más elegante. Gloria al Señor. Tenemos que entender esto porque es vital. Es medular. Tenemos que abrazar esta verdad porque lo primero, diga lo primero, es reconocer quién hoy es mi dueño. Porque quien tú determines y señales como dueño, entonces podrás identificar por qué te estás sintiendo así. Porque donde el Señor es Señor, todo automáticamente tiene que cambiar y sujetarse a la vida perfecta de Él. No es que no vamos a tener inconvenientes, los vamos a tener, pero son más llevaderos por la conciencia que yo le expliqué ahorita de la iglesia primitiva, que ellos no tenían conflicto con Roma, no tenían conflicto con Saulo, no tenían conflicto con nadie. ¿Por qué? Porque ellos sabían, y en la mentalidad apostólica, Roma, Saulo y la tía de Saulo, la tía de Pedro, todos esos eran enemigos vencidos. No era un conflicto, no era una preocupación. Ahora bien, le voy a preguntar, aunque esta palabra la mencionamos porque la cantamos, la mencionamos, ¿verdad? Señor, Señor, Señor. Pero créame, es muy poco entendida esta palabra del Señor. Muy poco entendida. Usted sabe que la palabra Señor significa curios. Curios. Y la palabra curios significa soberano, supremo en autoridad, ungido, amo y dueño. Te lo voy a repetir de nuevo. Curios. Soberano, supremo, en autoridad, ungido, amo y dueño. Y cuando el verso 6 dice que él temblando, temeroso, dijo, curios, Señor, lo que significa es que usó o utilizó sus emociones no para estar inactivo, sino que las condujo a una realidad en donde él dijo, espérate, lo que yo estoy haciendo no está correcto. Hay alguien superior que está trayendo un efecto en mi vida y me dejó ciego. Esto tiene que ser curios. Y por eso es que él le dice, curios. Se dio un arrepentimiento porque estaba ante un nuevo orden, un nuevo gobierno, un señor, una autoridad, un amo y un dueño de todo. Y muchos creyentes hoy, les voy a decir una cosa, se lo digo, lo puedo decir, no se va a enojar conmigo porque tienen caras como que pastora, tengo miedo.
Deja de estar agitando tú, papá, sin vergüenza. Hay personas que hoy tienen que decir curios. Curios. Mire, nacieron de nuevo, están recreados, pero tienen que, esa palabra curios tiene que emigrar al alma. Señor, curios, tiene que emigrar al alma, tiene que emigrar a las emociones y tiene que afectar la cosmovisión de mucha gente en este lugar. Fíjese que ya no estoy hablando de la gente de Facebook, esto es un asunto de nosotros. Curios tiene que ser medular en la vida y en el gobierno de muchas personas aquí. ¿Está conmigo? Por eso esto viene como resultado entonces la pregunta más importante. Y lo digo así porque no era cualquiera, sino una pregunta que tenía que ver con estar disponible para lo que fuera. Muchas personas buscan de Dios en todas las iglesias, pero no están dispuestos a participar de los intereses de Dios. Y yo creo que hoy debemos salir con esta pregunta, mis amados. Luego que tú, curios, luego que tú reconoces que Él es el único, por eso es que en este reino el único ungido es Cristo. Y como estamos dentro del ungido, todos somos ungidos. Se acabó eso de aquel, el super ungido que ves para allá, para que son instrumentos de Dios. Yo no tengo problema, porque el problema muchas veces no son ellos, es que las masas alimentan y elevan a una persona a una posición que no debería estar. Porque hoy en este reino es todo. Ya no es. El único que está sobre y que es la cabeza es, dígalo, Cristo. Esto no lo quieren entender la gente porque es mejor pensar que es otra persona, porque entender que es curios, nuestro Señor, que es la autoridad, que es el dueño, que es el todo, nos llevaría a un análisis crítico de lo que estamos haciendo. Por eso Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Pero la mayoría de las personas cuando entran en esta vida hacen la misma pregunta, pero a la inversa. ¿Qué es lo que dice la gran mayoría de las personas? ¿Qué es lo que hoy se mercadea? ¿Qué puedo obtener yo? ¿Está mal que usted obtenga beneficios del Señor? No, dígamelo con toda libertad, no. Pero no puede ser lo primero. No, es que esa no puede ser la raíz de todo. Es que ese no puede ser el interés. Entonces la gente hoy no dice, ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Es que tú me puedes dar, Señor. Y entonces de ahí nace la cultura del sandame, de qué es lo mejor, que el beneficio que yo puedo tener en una iglesia, en este reino, qué regalito me puede dar el Señor. Claro que el Señor es galardonador, yo no tengo problema con eso. Yo estoy hablando de lo que es la espina dorsal, la verdad presente, de que primero es lo primero. ¿Qué tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Cuando entendamos esto, se romperá todo ese andamiaje de películas de Disney, todas esas películas mentales que hemos recreado para alimentar una naturaleza, y comenzaremos a abrazar la verdad de la palabra del Señor. Dígame amén, por favor. Lo próximo y último, ya estoy en la última página y tengo que terminarlo, mi amado, porque no voy a hacer un mensaje de esa última página la semana que viene. Ahí brinqué 2 páginas. Lo próximo que Pablo involucra, luego que dice, curios, ¿qué quieres? Pero ahora involucra algo muy importante, porque involucra su yo. Y hay gente que no desea involucrar su yo, porque involucrar su yo es equivalente a que salga de la zona de confort en la cual está. Yo le estoy predicando a gente que quiere ser edificada. Yo le digo la verdad, porque hemos oído mucho, mis amados, de las cosas que Dios quiere, pero no hemos involucrado nuestro yo. Hemos oído mucha palabra durante muchos años, 12 años escuchando buena palabra, pero yo te pregunto, ¿has involucrado tu yo?
Bueno, es lo mismo yo alimentarme en la mesa todos los domingos y sandame, y eso está bien. Pero ¿cuánto tú has involucrado tu yo? Porque Pablo lo involucra. Pablo dice, ¿qué tú quieres que diga yo? Aleluya, si no involucramos el yo, si no llevamos nuestro yo al curios, seguiremos todo menos la voluntad de quien nos ha llamado. Donde no se involucra el yo, seguiremos todo. Seguirá siendo seguidor, pero no persona involucrada. Porque no es hasta que involucres el yo al curios. Si no lo hacemos, seguiremos viviendo con las mismas máscaras, las mismas mentiras que hemos creado para que no nos saquen de la zona de confort. Ay, Señor, ayúdame. La respuesta de Jesús ante esa pregunta es la que hoy muchos no quieren oír. Esto sí que es para Houston. Porque envuelve acción, diga acción. Pero lo más fuerte, oír lo que se nos debe decir para que hagamos a través de otros. Dios usará siempre al principio personas que posiblemente para ti saben menos que tú, pero son los instrumentos de Dios. Porque Pablo tenía la letra, Pablo tenía la teología, pero Dios lo llevó bajo la tutela de alguien que no tenía los títulos, pero sí tenía la revelación. Y tenemos que aprender a reconocer que muchas veces Dios nos estará hablando por personas. Usted dirá, ese pastor jovencito, yo por años yo sé más que él. Bien, siga pensando así. Porque en los momentos más críticos, este jovencito es el que va a estar al lado de usted. Va a llegar a usted. ¿Cuántos aquí no han estado en hospital y de momento yo llego, ¡pum! Llego allí, parece que llegó un fantasma? ¿Qué que usted hace aquí? Parece pastor como si viera la muerte. Pero esta es la respuesta que muchos no desean oír. Este requerimiento de Jesús era que se levantara. Diga conmigo, acción. Debe entrar para ver si estamos sentados o acomodados por la experiencia y no en movimiento por la revelación. Porque el problema de muchos creyentes es que están entretenidos con la experiencia. Oh, sí, wow. Oh, sí. Wow. Wow. Y tú los ves corriendo detrás de cosas. Wow. Fogoso, fuerte. Ay, No está mal eso. Yo respeto sus emociones. Pero Pablo fue llamado de la experiencia mística a la acción, a salir de la zona de la experiencia mística donde había luz y donde se había caído de los cabellos, donde solamente estaba escuchando una voz y no estaba viendo nada como muchos de nosotros queremos seguir viendo. Y fue llamado para que se levantara. En esta mañana yo te digo en el nombre del Señor que no te conformes solamente con la experiencia. Levántate y ve a la ciudad, la celestial, al entendimiento, porque es lo que el Señor le dice a él: te vas a levantar y vas a ir a la ciudad, porque allí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Cuán dispuestos estamos a hacer? Estamos dispuestos a hacer lo que debemos hacer, pero a la luz de la intención y del interés de Dios. ¿Cuán dispuesto? Tú estás hoy a salir de este lugar. Yo voy a caminar, yo voy a hacer, pero conforme a lo que Dios dice. Levante su mano si usted puede creer esto. ¿Está dispuesto a hacer las cosas como Dios dice que se hagan? No como el pastor Jesús Muñiz dice. Todo esto, responsablemente usted tiene que ir a la palabra. Vaya a los capítulos. Y usted me dice, hay algo que está mal, me lo dice. Yo lo corrijo el domingo que viene. Yo no tengo problema con eso porque yo soy humilde. Yo no me creo que lo sé todo. Pero hay gran revelación. Y yo creo esta palabra debe calar profundo en nosotros para preguntarnos si nuestro curios es el Señor, si hemos abrazado, si honestamente nos hemos levantado
en la presencia de Dios y estamos dispuestos a decirle al Señor, ¿qué quieres? Pero no tan solo qué quieres, porque eso es el nivel del entretenimiento, sino qué quieres que yo haga. Denle un aplauso al Señor y póngase sobre sus pies.